versículo 1 al 13. Lucas 1, del 1 al 13. Y dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulaban entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable, Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías, que era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba en el altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará Juan. Es palabra del Señor. Quería comentarles que estamos contentos porque hoy pudimos participar del aniversario del Príncipe de Paz, que cumplió 35 años, los niños, bien, nos olvidamos de los niños. Se pueden pasar entonces con Enzo y María. A Tommy y María. Que puedan aprender mucho también de ellos. Y fue un muy lindo tiempo. Lo mira y dice: no, es que hay. Claro, si se va un chico, él quiere vivir también. Lo perdimos. Y cumplía 35 años en la iglesia. Así que fue un lindo tiempo también. El espacio es reducido, así que no hicieron invitación abierta a todos, porque bueno, no entraban, de hecho, estaba reapretado. Había comida bastante, podría haber bastante más gente, pero el espacio es más reducido. Así que había una pequeña representación de cada iglesia que estuvo compartiendo ahí este tiempo con los hermanos allá. Así que fue muy, muy bueno también. Bien, seguimos con el leccionario y entramos a Lucas. Ya se terminó Hechos, bueno, por lo menos por ahora se terminó Hechos, y ahora comenzamos con el Evangelio de Lucas. Y Lucas introduce el Evangelio mencionando a un tal Teófilo, ¿no? Probablemente Teófilo era un creyente o era el buscador de la fe, y muchos estudiosos, eruditos, los estudiosos de la Biblia se dicen eruditos, están dedicados al estudio de la palabra. Y muchos eruditos creen que este tal Teófilo era un funcionario, un alto funcionario de romano, ¿no? Pero también
es interesante notar que la palabra Teófilo en el griego significa amigo de Dios, o significa también amado de Dios, ¿no? Puede significar esas dos palabras, amado de Dios, esas dos frases, amado de Dios o amigo de Dios. Entonces también se puede suponer que Lucas estaba hablándole en general, escribiendo para los romanos. Y en estos primeros 4 versículos, en la introducción que hace Lucas, él reconoce que hay muchos intentos de escribir relatos sobre Jesús. Y no los critica, no habla mal de ellos, no dice, todo esto están hablando mal o diciendo malas cosas, pero sí afirma o está anunciando que quiere ofrecer un relato investigado, un relato ordenado, un relato claro de los dichos de Jesús, del caminar de Jesús en la tierra. Y en el versículo 4 específicamente utiliza la palabra la plena seguridad, ¿no? Y en el griego esta palabra implicaba algo certero, algo investigado, ¿no? Algo confiable. Y los historiadores cuentan de que Lucas hizo muchas entrevistas a diferentes testigos de Jesús para contar o para poner por escrito este evangelio. Dicho esto, Lucas, ¿qué hace Lucas? Presenta el primer relato y pone la historia de Elizabeth y Zacarías. Elizabeth era prima de María, la mamá de Jesús. Todavía no era mamá de Jesús, de hecho 6 meses después ocurre el acercamiento del ángel Gabriel a María, contándole de que iba a tener a Jesús como hijo, ¿no? O sea que era prima de María, la mamá de Jesús, pero todavía no estaba en planes para María, no estaba en planes de Jesús. Y además era descendiente del linaje de Aarón, ¿no? Y Zacarías menciona la Biblia de que era del grupo de los Abías. Y los Abías era una de las 24 divisiones sacerdotales establecidas por el rey David. O sea que Zacarías tenía un rol sacerdotal dentro del templo. La palabra también dice que ambos eran una pareja fiel a Dios, pero que tenían una tremenda carga de tristeza en sus vidas, porque no podían tener hijos. Y no tener hijos en ese tiempo, en esa cultura, era una vergüenza para la mujer, para la familia y para la familia extendida. Era una vergüenza no poder tener hijos. El texto menciona que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. El versículo 6 dice, ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Caminaban en obediencia al Señor, caminaban temerosos de Dios, obedientes a sus mandamientos, dice la palabra. Pero aún así, llevaban años esperando una respuesta de parte del Señor. Quizás incluso a esta altura parecía algo imposible de suceder. Lucas en el versículo 7 menciona
que Elizabeth no solo era estéril, que algo que ya le daba una imposibilidad para tener hijos, estéril, sino además menciona de que ambos eran avanzados en edad. Y Lucas, si bien Lucas lo describe, Zacarías mismo lo dice de él y de su esposa en el versículo 18, dice: yo ya soy avanzado en edad y mi esposa también. Así que las esperanzas de tener un hijo probablemente eran muy escasas ya para ellos. Parecía que el Señor estaba en silencio para con ellos. No tenían una respuesta. Por otro lado, es interesante también notar que el pueblo de Israel, a estas alturas, también estaban viviendo un silencio de parte de Dios. También vivían una especie de silencio espiritual de parte de Dios. Ustedes saben que Malaquías es el último libro profético que menciona el canon del Antiguo Testamento. Malaquías, y de ahí termina Malaquías y comienza el Nuevo Testamento. Malaquías fue escrito en el año 430 antes de Cristo. O sea que habían pasado más de 400 años de un silencio espiritual. El libro de Malaquías, al final de esta palabra profética que él daba, Malaquías tiene solamente 4 capítulos. Y al final de este capítulo 4, al final, y tiene solamente 6 versículos. Y los últimos 2 versículos, en Malaquías dice: miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Eso era una profecía. Son los últimos 2 versículos de Malaquías. Dice: va a venir un Elías que va a ir delante del Señor, predicando con poder. Y en este momento, en este relato de Lucas, Dios rompe el silencio. Y esta ruptura de silencio viene con esperanza. Un ángel del Señor se presenta ante Zacarías. Y en el versículo 13 dice: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Pero este mismo ángel que estaba anunciando la llegada de este hijo a Elizabeth y a Zacarías, también les dice en el versículo 17 de Lucas 1, les dice: este Juan irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, los últimos 2 versículos de Malaquías mencionan la profecía de Malaquías diciendo: va a venir Elías delante del Señor anunciando y predicando.
Y aquí este ángel le estaba diciendo: Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. La esterilidad de Elizabeth y la vejez de ambos no definía el propósito de Dios. ¿Me escucharon? La esterilidad. Porque la esterilidad, ahí hay una imposibilidad. No tiene cómo tener un hijo, es estéril. Pero la esterilidad y la vejez que tenían ambos no definía el propósito de Dios. El hecho de que Zacarías y Elizabeth no tuvieran hijos hasta ese momento no significaba que Dios los había rechazado. No significaba que Dios no los tenía en cuenta. No significaba que Dios le había o que le daba lo mismo a Dios, que ellos eran rectos, que eran intachables. A Dios no le daba lo mismo de que ellos eran seguidores fieles. Claro que no le daba lo mismo. La fidelidad de Zacarías y Elizabeth los llevó a ser parte de un mayor plan. En ellos se estaba cumpliendo la profecía de Malaquías y la de Isaías. No leímos Isaías, pero Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Tanto Malaquías como Isaías habían anunciado, profetizado la llegada de Juan el Bautista. Y ahora Dios estaba rompiendo el silencio. Dios estaba dándole el privilegio y la responsabilidad de traer al mundo a Juan el Bautista, nada más y nada menos que a Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el que iba a preparar el camino para la llegada del Salvador. Por otro lado, el pueblo de Dios, este pasaje también marcaba el fin del silencio espiritual para el pueblo de Dios. Dios, una vez más, comenzaba a tener una voz profética en el pueblo después de 400 años de silencio. Pero esta vez era diferente. Se estaba gestando un nuevo pacto. Esta vez era diferente. La parte central del plan de salvación estaba en movimiento. Comenzaba esta última parte donde iba a tener su cúspide. En el momento, como se dice, ¿no? En el momento, se fue la palabra. En el momento cumbre, gracias, Víctor. El momento cumbre se iba a dar en Jesús, pero acá comenzaba. Se había parado el silencio de 400 años. Y aquí quiero destacar dos importantes afirmaciones. La primera es que Dios nos promete cosas que va a cumplir. Dios no se olvida de sus promesas. Nunca. Yo no sé si alguna vez han recibido una promesa particular de parte del Señor.
ahí a la espera. Dios no se olvida de sus promesas. Pero además, en la Biblia tenemos un montón de promesas que Él nos hace. Dios nos promete que nunca nos va a abandonar. Entonces, hermanos, nunca te va a abandonar. Nunca. Dios también nos promete que en medio de las luchas, en medio de las dificultades, Él está para abrazarnos, para consolarnos, para animarnos, para sostenernos. Él está, nos promete eso. Y Él lo cumple. Porque no olvida sus promesas. Dios promete que nunca va a poner una carga en vos más pesada que la que puedas cargar. Nunca. Yo hablaba esta semana con alguien, con un joven. Me decía, no aguanto más. Digo, pero probaste descansar en el Señor, orar más. No, es que nunca me viví esta situación. No estoy acostumbrado a vivir esta situación con el Señor. No estoy acostumbrado. Digo, bueno, pero justamente lo sentís pesado porque no estás acostumbrado. Pero no quiere decir que no podés pasarla. Animate, esforzate, acercate al Señor. Dice, no doy más. Digo, ¿sabes qué? El Señor nunca va a poner una carga mayor que la que pueda soportar. Nunca. Eso dice su palabra. Entonces le digo, hermano, animate. Acercate al Señor, ora más. Pedile al Señor ayuda, que Él te sostenga. No bajes los brazos. ¿Por qué? Porque el Señor no se olvida de sus promesas. No se olvida. Él siempre está ahí. La segunda cosa que quiero mencionar, esta afirmación, es que Dios no se olvida de los hijos que son fieles. No se olvida de los hijos que son fieles. ¿No? Entonces, por un lado, no se olvida de sus promesas, pero esta tiene otra parte. Dice, no se olvida de sus hijos fieles. Zacarías y Elizabeth venían orando por mucho tiempo. De hecho, el ángel le dice, se ha escuchado tus oraciones. Ya venían orando. Probablemente de hace mucho tiempo. Porque ahora ya eran viejos. Y tener un hijo era una bendición. Realmente hoy usamos medio como chiste, ¿no? La bendición. Ahí está la bendición. ¿No? Usamos medio como chiste. Pero no, en el tiempo de Jesús, la bendición realmente era una bendición. Bueno, hoy también es una bendición, realmente. ¿No? ¿Así o no? ¿La bendición o no? Por supuesto. ¿No? Marisol, sí, ¿no? A pesar de que es difícil, todo, pero es una bendición de parte del Señor. Y en ese tiempo, por supuesto que lo era también, entonces, y era muy fuerte culturalmente, entonces probablemente venían años orando, años, ya eran viejos. Pero además leímos, dice, que ellos eran justos e intachables ante Dios y que cumplían los mandamientos, eran fieles al Señor. ¿Qué significa esto? Y que eran temerosos del Señor, que
que honraban a sus padres, que no mentían, que se preocupaban de tener una vida que agradaba a Dios, que oraban a Dios, que eran fieles al Señor. Y la fidelidad no se mide por los resultados que tengan. ¿Sabe cómo se mide la fidelidad? Se mide por la perseverancia en la obediencia y en agradar a Dios. En eso se mide la fidelidad. La fidelidad no es, bueno, es que yo fui allá y prediqué, yo estoy dirigiendo aquí, yo estoy... No se mide por logros. La fidelidad se mide por la perseverancia en la obediencia y en la perseverancia de la búsqueda de agradar a Dios. En eso se mide la perseverancia. Zacarías y Elizabeth fueron fieles por años sin recibir respuesta. Silencio de Dios. Lo asombroso de todo esto es que cuando la respuesta llega, no solo los bendijo a ellos, a Zacarías y a Elizabeth, sino que cuando llegó la respuesta, la bendición fue hacia toda la humanidad, al pueblo judío primeramente. ¿Por qué? Porque Dios no solo responde oraciones, no. Usa vidas fieles para cumplir su plan eterno. Nosotros somos parte de un plan eterno. Cuando yo oro al Señor y el Señor me responde, no solamente me bendice a mí, bendice a mi familia, bendice a mi iglesia, bendice a mi comunidad. ¿Me entienden? Porque somos parte de algo más grande que está entretejido así, ¿no? Como una tela de araña, donde estamos todos conectados en el plan del Señor. Y ¿sabe qué? Repito, Dios busca personas fieles para cumplir con su plan eterno. Así que quizás estás en un tiempo de espera o de un aparente silencio de parte del Señor. Quizás en lo personal, quizás algo que estás esperando de la iglesia o como iglesia. Y tal vez ya pasaron muchos años. Y decís, ya no creo. Humanamente ya parece imposible. Pero hermano, no te desanimes. No te desanimes. Seguí fiel al Señor. No te desanimes. Porque la espera o el silencio del Señor no significa que Él te ha rechazado. La espera o el silencio del Señor no quiere decir que Él se ha olvidado. La respuesta puede llegar de manera inesperada en cualquier momento, en cualquier situación. La respuesta puede llegar. Tenemos que recordar que el plan de Dios siempre es más grande que nuestras circunstancias, que nuestras situaciones. El plan de Dios es más grande. Lo único que el Señor quiere ver en nosotros es que seamos fieles. Él busca eso. Él quiere vernos. Y a veces el silencio
silencio se debe también a una falta de fidelidad a Dios. Hoy estoy, mañana no. Bueno, sí, yo voy, pero si sale algo más importante ya no vengo. Y orar al Señor, y si me acuerdo, oro. Lee la palabra, si me queda un poco de tiempo en el día, leo. Y estás pendiente de animar a otros, de apoyar a otros, de ver las necesidades de otros, de orar por otros. No mucho. Bueno, hermanos, hay que cambiar eso. El Señor busca personas fieles que quieran pasar tiempo con Él, que muestren el amor a los demás, el amor que le tengo al Señor, se lo muestren alrededor. Quiere personas que hablen de Él, que cuenten lo grande y maravilloso que es Él, que cuenten de que Él ama, que perdona, que salva. El Señor quiere personas fieles a Él, que se unan a su plan. Dios no le daba lo mismo que Zacarías y Elizabeth sean intachables, que sean seguidores fieles, que sean rectos. No lo pasaba por alto. Y hoy tampoco lo pasa por alto. El Señor busca personas rectas, intachables, que busquen ser guiados por los valores y principios cristianos, que busquen la justicia, que busquen ser testigos de Él. Él no deja pasar por alto cuando encuentra hijos fieles. No lo deja pasar. Así que les animo, hermano, les animo. Que podamos, así como Zacarías, como Elizabeth, ser fieles. Por supuesto que siempre hay cosas, ¿no?, que nos frenan. Acuérdense que Zacarías no lo leímos, pero dice que dudó un poco, ¿no? Y cuando dudó, el ángel le dice: ¿dudaste? Bueno, ahora no va a poder hablar más. Dice que tuvo 6 meses sin hablar, ¿no? Y que con señas nomás indicaba. Y en un momento, cuando nació, ahí recién tuvo entonces todo los 6 meses de que Jesús, ¿no?, 6 meses fue concebido, que se llevaban entre los primos 6 meses. Pero dice que cuando nació Juan, entonces le querían poner otro nombre. Y Elizabeth dice: no, Juan. Y le dice: pero si no hay ningún Juan en tu familia, ¿por qué le va a poner Juan? Y ahí dice que se le abrió la boca a Zacarías y dijo: el nombre es Juan, porque ese nombre lo había dado el Señor. Entonces a veces también dudamos como Zacarías. Bueno, ya estoy cansado de esperar, ya no va a pasar más. Hermano, no dudes del Señor, no dudes, hermano. El Señor sí es fiel, Él es fiel, Él no se olvida de las promesas y no se olvida de sus hijos fieles. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre.
Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este ejemplo de fidelidad, de rectitud, de personas intachables como Zacarías y Eliseo. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, que muchas veces, aunque no entendemos tus tiempos, aunque parece que te has olvidado, parece que estás en silencio y no lo entendemos, Señor, que podamos tener la certeza de que vos seguís trabajando. Fortalece nuestra fe, Señor, mientras esperamos. Afirma, Señor, nuestra fidelidad en vos, aunque no veamos. Ayúdanos, Señor, a confiar en que tu respuesta llegará en el momento perfecto. Así como lo podemos ver en Lucas, que en tu momento perfecto pasaron 400 años, pero el momento era ahora. Señor, ayúdanos a tener fe en eso, en que los momentos tuyos son momentos perfectos. Señor, que nuestra vida sea una señal viva de que vos no te olvidás de tus hijos fieles. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a vos, a buscarte más. Pon en nuestro corazón, Señor, el deseo de buscarte más, de seguirte sin condiciones, de hablar de vos, de tomar un compromiso con vos, Señor. Guíanos, que vos seas nuestro guía en toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, anímanos y fortalecenos, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos.